Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en este cuarto encuentro del ciclo de charlas que ofrece DELEC para que todos podamos mantenernos en sintonía en temas relacionados a simulación. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañen la doctora Norma Raúl y el doctor Ignacio Asprea. Antes de saludarlos voy a hacer una breve introducción relacionada a ellos. La doctora Norma Raúl es médica especialista en terapia intensiva pediátrica, coordinadora del Centro de Simulación del Hospital El Cruce, a su vez es profesora en medicina, docente de la Tecnicatura en Emergencias y Desastres de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y secretaria de la Sociedad Argentina de Simulación Clínica, y el doctor Ignacio Asprea, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia, docente del Centro de Simulación del Hospital de Alta Complejidad del Cruce y del módulo de simulación clínica de la carrera de medicina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Actualmente se encuentra dictando un curso para instructores en simulación de la Universidad Nacional de Rosario, en un proceso que abarca más de 60 docentes, y es miembro fundador de SACIM, también miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Hola Anita, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Hola Ignacio. Hola a todos, hola Norma. Hola. Bueno, antes de darles la palabra a ustedes, que van a ser quienes nos cuenten sobre sus experiencias y sus trabajos, voy a comentarles a todos que vamos a necesitar que tengan, en la medida de lo posible, sus micrófonos apagados y las cámaras también, para poder cuidar el espacio y que todos nos podamos escuchar. Después, sí, al finalizar la charla vamos a tener un espacio de preguntas para que podamos trasladarle a los doctores todas las inquietudes que nos vayan surgiendo. Yo voy a intentar leerlas todas. Así que ahora sí, muchas gracias y los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tema que nos reúne hoy es el desarrollo de programas en simulación clínica. Vamos a tratar de expresar con Norma nuestra visión de la simulación clínica y también transmitirles un poco la experiencia de ya casi 10 años transcurridos de trabajo. Así que espero que lo puedan aprovechar y después vamos a dejar un espacio abierto más o menos de 20 minutos para hacer un intercambio. Vamos a empezar por, yo soy muy estructurado, así que bueno, les pido disculpas, pero empiezo por lo básico, digamos, y por lo que tiene que ver con las definiciones. Y hay varias definiciones de simulación clínica. Yo me remito un poco a estas que son bastante generales, bastante conocidas, ¿sí? La primera, que es del Centro de Simulación Médica de Boston, de Massachusetts, ¿no? Donde expresa que la simulación clínica es una situación, un escenario creado para permitir
que las personas experimenten la representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimiento de sistemas o de actuaciones humanas. Y una definición bastante similar, pero con algunos detalles, que las comparan, con algunos detalles que la diferencian, es la definición que hace Pam Jeffries, ¿no? Que referente de la simulación a nivel internacional, ¿sí? Sobre todo en enfermería. Ella la describe a la simulación clínica como una técnica que usa una situación o ambiente, ¿sí? Ella ya habla de ambiente, creado para permitir que las personas experimenten la representación de un evento real, con el propósito, también similar al anterior, ¿no? De practicar, aprender, evaluar, probar u obtener la comprensión del actuar de un grupo de personas. Y acá habla un poquito de lo que es comprender, ¿no? El actuar de un grupo de personas, a diferencia de la definición anterior. Bueno, habiendo cumplido con las definiciones, esta frase también es muy conocida, pero no podemos dejar de mostrarla, y es algo que los que hacemos simulación nos repetimos día a día, ¿sí? Que la simulación es una técnica, es una herramienta pedagógica, ¿sí? Y no es tecnología. Bueno, tenemos múltiples posibilidades de aplicación de la simulación clínica, haciendo referencia también un poco a un trabajo también ya con varios años de GABA, ¿sí? De David GABA. Podemos ver que a la simulación clínica desde los objetivos, o sea, si nosotros pensamos en los objetivos, puede ser para educación, para práctica de habilidades, para actualización, para evaluación, para certificación, para investigación relacionada con la atención del paciente, ¿sí? Desde la experiencia de los participantes, bueno, de acuerdo al nivel de educación de los participantes, desde el realismo o fidelidad aplicado, bueno, sabemos que hay distintos niveles de fidelidad, ¿sí? o de realismo, que todos los conocemos, pero bueno, para ir poniéndonos en foco, desde toda la aplicación que puede llegar a tener la simulación clínica y cómo la encuadramos, cómo la clasificamos, bueno, desde todo este espectro, ¿no? De acuerdo al realismo o de fidelidad aplicado, como dije antes, de acuerdo al dominio de la ciencia de la salud, si estamos con profesionales que trabajan en imágenes, con profesionales que trabajan en procedimientos, con profesionales que trabajan en atención primaria de la salud o en alta complejidad, de acuerdo al enfoque de la simulación, o sea, si está enfocado en el conocimiento, en evaluar conocimiento, en practicar destrezas, o en toma de decisiones, en procesos cognitivos, o en los lugares donde ocurre la simulación, en escenarios reales, en centros de simulación, en otros lugares también. También de acuerdo a la complejidad de los simuladores utilizados, y también de acuerdo a la participación de los alumnos, ya sea desde una mera observación a distancia, a la inmersión completa, ¿sí? Con un alto realismo. Y acá, en esta foto, hemos expresado un poco las distintas variantes que nombramos antes del espectro de la simulación. Por ejemplo, vemos acá telesimulación con prácticas a distancia, una simulación de alta fidelidad, un escenario de alto realismo, ¿no? En obstetricia, talleres de habilidades, ¿sí? Acá una simulación utilizando paciente estandarizado. Así que bueno, para ir metiéndonos un poco en los conceptos. ¿En qué aplicamos simulación? En educación en medicina y en educación en todo lo que tiene que ver con profesiones relacionadas con la salud, y mucho más, ¿no? Lo que nosotros sabemos que se utiliza en educación médica de base, en la formación clínica, en la etapa universitaria de formación clínica, en la educación médica postuniversitaria y en el desarrollo profesional continuo del médico. Pero también la aplicación de la simulación va mucho más allá de esto y puede ser aplicada para la mejora de procesos asistenciales, para la investigación y para la acreditación académica. Nos permite entonces desarrollar actividades en todos los niveles de enseñanza, trabajar en un entorno seguro para los participantes, ¿sí? Pueden aprender del error, digamos, no tener miedo a que están practicando sobre un paciente, no tener miedo a equivocarse, ya que forma parte también de un sustrato para la reflexión posterior.
Difundir prácticas beneficiosas también para la seguridad del paciente, entrenar habilidades técnicas y habilidades no técnicas, disminuir los errores también y analizar los resultados permitiendo identificar los errores o falencias de los participantes o de los sistemas que ellos integran, porque también podemos utilizar la simulación clínica para testear un poco el sistema donde está ocurriendo una situación clínica, no solamente los desempeños de personas o los desempeños de los equipos de personas. Hay algunos elementos claves para tener en cuenta, ya metiéndonos un poquito en lo que es el diseño de programas en simulación clínica, principalmente el tema de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros percibimos para poder desarrollar un proyecto, un programa de simulación clínica? Bueno, pueden ser variables, pueden ser múltiples, pueden ser de distintos sectores de la salud, pueden ser de distintos niveles de complejidad. Es muy importante que nosotros tengamos los objetivos claros siempre, al igual que en un desarrollo de un escenario, y después vamos a pasar al paso de la planificación. En esta planificación vamos a tener en cuenta los destinatarios y todas las características de esos destinatarios, el grado de dificultad que vamos a aplicar en este programa y en los distintos escenarios que se usan en el programa, los recursos disponibles que contamos, que son un montón, que vamos a nombrar, así como, bueno, lo que puede ser desde un centro de simulación y el ambiente para realizar las simulaciones, como los propios simuladores, los insumos que tenemos, bueno, estos son todos los recursos, que podemos hablar un montón de los recursos. La estrategia educativa elegida, qué tipo de estrategias en simulación clínica vamos a utilizar, si vamos a combinar, por ejemplo, la telesimulación, como estuvimos haciendo este último año y medio por la pandemia, ¿no? Y no podemos dejar de nombrarlo, ¿sí? Que utilizamos muchísimo la telesimulación en sus diferentes variantes, así como también las prácticas presenciales en los diferentes niveles de realismo, y bueno, y también hay que considerar las alternativas, ¿sí? Vivimos en un país con escenarios cambiantes constantemente y tenemos que adaptarnos a las diferentes alternativas que puedan surgir, ser flexibles justamente, y nuestro programa tiene que tener alguna capacidad de ser flexible. Y es muy importante, obviamente, uno de los elementos claves para el desarrollo de un programa es la experiencia y el conocimiento del director del programa. Principalmente experiencia en simulación clínica, más allá de que tenga habilidades en gestión, habilidades a nivel de relaciones políticas. Bueno, es fundamental tener en cuenta ¿por qué? Porque toda la potencia de la simulación va a poder aplicarse de acuerdo al conocimiento y la experiencia de quien esté a cargo. Bueno, visto estos lineamientos, era uno de los objetivos justamente de este webinar, tratar de compartir con ustedes las experiencias justamente del desarrollo de programas. Y bueno, les voy a contar un poco desde mi propia experiencia. Atrás, perdón. Una de las primeras experiencias con que empecé a trabajar en simulación, con un grupo del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, empezamos a realizar un trabajo muy importante de simulación en terreno, simulación in situ, con emergencias obstétricas, y el objetivo era mejorar la calidad de atención teniendo en cuenta el entorno. Después nos dimos cuenta de la potencia de la simulación en esta experiencia. La potencia que nos permitía, por ejemplo, trabajar fuertemente con el entorno, con la gestión muchas veces, ¿sí? Con la calidad de atención en los distintos lugares que íbamos. O sea, no solo con la práctica, no solo con el equipo que estaba trabajando y con el aprendizaje en esa experiencia simulada, sino hacer un relevamiento muchas veces con la propia simulación clínica en ese lugar. El apoyo que existió en este desarrollo de este programa fue un apoyo muy fuerte de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación. Las dificultades, tal vez este programa, que fue un programa de gran magnitud, de gran dimensión, que se enfocaba en llegar a todo el país y tenía múltiples etapas. En esas etapas hubo distintas dificultades.
pero bueno, se avanzó bastante, después se continuó en el año 2015, pero en realidad, digamos, es importante tener en cuenta que la gran dimensión también a veces de los programas tiene su contra, ¿no? Que tiene que ver con contextos locales, tiene que ver con contextos económicos que van cambiando. En cuanto a otro programa interesante que me parece transmitirles es la capacitación de residentes avanzados que hicimos en el Centro de Simulación del Hospital El Cruce, 7 cursos con múltiples encuentros, con muchísimos participantes, residentes avanzados de tocoginecología, residentes de obstétricos, residentes también algunos de enfermería en algunas ocasiones. Así que bueno, el objetivo era desarrollar habilidades, ¿sí? Incorporar muchas veces conocimientos y reflexionar sobre el aprendizaje. El apoyo, en este caso, fue de la Región Sanitaria Sexta, también de la Dirección de Capacitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un apoyo sólido, y las dificultades, la verdad, que fueron escasas. Al principio tuvimos algunos inconvenientes con las convocatorias, pero con el correr de los años, y con el correr también del avance de la tecnología y de las redes, bueno, las convocatorias fueron mejorando, y se fue conociendo ya el programa de camada a camada de residentes de año en año, así que, bueno, no hubo muchas dificultades. En cuanto, otro de los programas que les quiero contar es los talleres de habilidades en hemorragia obstétrica. Se hicieron diferentes talleres en muchas instituciones públicas, la mayoría públicas, pero también privadas, donde participaron también algunos equipos multidisciplinarios, profesionales también que ya eran especialistas, y algunos profesionales en formación. El objetivo era actualizar conocimientos justamente en hemorragia obstétrica y desarrollo de habilidades puntuales, como puede ser la cirugía conservadora uterina, ¿sí? La colocación de balón hidrostático para prevenir justamente o para evitar una hemorragia masiva. Los apoyos en este programa, bueno, fueron apoyos locales, de la demanda justamente, por ejemplo, se hicieron en el hospital de Pacheco, se hicieron en el hospital de Pinamar, en distintas localidades, algunas cerca, algunas lejos. Llegamos hasta Calafate también haciendo estas actividades, estos talleres a distancia, digamos, estos talleres, digamos, con instituciones a mucha distancia, y bueno, la verdad que el apoyo local fue muy grande, y las dificultades también fueron escasas, tal vez enfocadas en los traslados, ¿no? Y en los costos justamente de las jornadas, ¿no? De permanecer en lugares que estaban distantes. Esto es un gráfico un poco de... Sí. Perdóname, aprovecho la transición para decirte que alcanzamos los 15 minutos de exposición. Muy bien, ya vamos finalizando con los conceptos. Y esto es un gráfico más o menos para mostrarles cómo estaba planteado en el año 2010 en la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia un gran objetivo, que era disminuir la mortalidad materna. Y fíjense que había tenía distintas estrategias, como reforzar en insumos y en equipamiento, en recursos humanos, las maternidades, mejorar la gestión en servicios. Y había 2 patas muy importantes de entrenamiento justamente de situaciones complejas en el centro de simulación, y también lo que les conté antes, lo que es la simulación in situ en hospitales. Apoyado justamente por el desarrollo también de guías y recomendaciones nacionales, que hubo una gran multiplicación de esfuerzos, ¿sí? Y donde se aplicaron diferentes estrategias. Acá hay algunas fotos de esa experiencia, donde se trabajó en distintos sectores de las instituciones, se utilizó mucho justamente el paciente estandarizado, los talleres de habilidades, distintas habilidades. Y acá mostramos también un poco de lo que hablamos antes, de lo que fue la capacitación y los cursos anuales de residentes en el centro de simulación, donde vemos que son simulaciones de alto realismo, donde se ponen en juego habilidades técnicas, habilidades no técnicas, ¿sí? Toma de decisiones, comunicación. Otra de las experiencias que les quiero contar, y con esto vamos ya terminando, es el desarrollo justamente de un programa de capacitación docente del hospital de simulación, un hospital universitario de simulación. El objetivo justamente era hacer el desarrollo de docentes en simulación, ¿sí? Incluir a la simulación clínica justamente en los programas,
de la carrera de medicina y hacer una asesoría técnica justamente con el desarrollo del hospital de simulación. El apoyo justamente de la Universidad Nacional de Rosario en este caso, y dificultades realmente escasas, con muchísimas ganas de avanzar en esta temática desde las universidades, y con algunas dificultades de limitaciones técnicas. Y voy un poco al punto en aquellos que están pensando, o en aquellos que están en desarrollo justamente ahora, de programas de simulación o de centros de simulación, que hay que tener en cuenta muchas veces, hacer la planificación antes de las compras de los simuladores. Porque nosotros muchas veces nos encontramos con algunos simuladores que realmente van a tener un uso escaso, ¿sí? o el precio eficacia, ¿sí? Es la verdad que desfavorable para la adquisición, así que bueno, hay que tener en cuenta muchas veces el asesoramiento antes de la adquisición de los simuladores. También una experiencia con bomberos, ¿sí? con un proyecto que tenía que ver con mejorar las pautas de manejo y las destrezas básicas en los partos inminentes. El apoyo justamente fue de distintos cuarteles de bomberos que estaban con la necesidad de capacitarse en esta temática, de no trasladar pacientes que no eran trasladables, de saber asistir en el último recurso, y las dificultades en este programa fueron la limitación justamente de las incumbencias que puede tener un bombero en la asistencia de un nacimiento. Y una de las últimas que les comento, de los programas desarrollados, fueron los cursos intracongreso en la Federación Argentina de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, donde se construyó o se armó un centro de simulación en pocos días en uno de los salones de los centros, y hubo muchísima participación, ¿sí? El objetivo era difundir la simulación, difundir los protocolos de emergencia obstétrica, y tuvimos muchísimo apoyo de la Federación Argentina, justamente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, del Ministerio de Salud de Nación, y con una gran dificultad que tuvo que ver con montar el centro de simulación en salones de conferencias. Ya termino la última, algunas fotos de estas experiencias que les conté antes, con los bomberos abajo a la derecha, el Hospital de Simulación de Rosario, a la izquierda y arriba, y las experiencias también justamente en los congresos, ¿no? 3 años consecutivos realizando simulaciones del mayor realismo que pudimos, justamente, y con muchísimos participantes. Traté de ser breve, o traté de ser bastante esquemático en la presentación. Espero que lo hayan aprovechado. Bueno, después nos quedamos abiertos a las preguntas, y por razones de tiempo voy a cederle la palabra a mi compañera y a mi coordinadora, a mi jefa, la doctora Norma Raúl. Gracias, Nacho. Bueno, para continuar un poco con lo que estaba contando Ignacio, les voy a contar otro costado, que es la simulación interprofesional. Para hablar un poco de esto tenemos que definirla. La simulación interprofesional se define como una experiencia de aprendizaje que ocurre cuando los participantes de varias profesiones o disciplinas aprenden acerca de y con los otros para permitir una colaboración eficaz para mejorar la salud. Esta definición, que es del INALS, que lo pueden encontrar desde 2016, por suerte traducido completo al castellano, nos habla un poco también de lo que es el beneficio de trabajar con el resto de los profesionales, que redunda en esto que siempre decimos, que es la seguridad del paciente. ¿Y qué objetivos buscamos cuando hacemos simulación interprofesional? Bueno, cuando hablamos de simulación interprofesional, hablamos de trabajos de grupos, un poco Nacho lo había plasmado al principio. Cuando hacemos simulación puede ser individual o grupal. En la individual trabajamos mucho en los talleres, en el desarrollo de habilidades, y cuando hablamos de grupal, hablamos de lo que llamamos competencias blandas, factores humanos, que tienen que ver un poco con lo que este grupo colaborativo, este panel de expertos, resumió en trabajar sobre valores, sobre la ética de las profesiones, sobre la distribución de roles, sobre la comunicación entre el equipo de salud
y lo que es puntualmente el trabajo en equipo. Y desde que se fundó nuestro centro, cuando empezamos a pensar en la visión y en la misión del centro, pensábamos en equipos multidisciplinarios de salud y pensábamos en capacitar a nuestro propio hospital, a la red, que ahora les voy a contar qué significa, y al resto de el Sistema Nacional de Salud en los que nosotros pudiéramos aportar para mejorar esto que tenía que ver con la seguridad del paciente. Para los que no lo conocen, el Hospital El Cruce es un hospital de alta complejidad que trabaja en red, que trabaja con una red chica de 6-7 hospitales, que ahí los ven, son 4 partidos, cuyos hospitales derivan la alta complejidad al Hospital El Cruce, pero luego con el correr de los años esta red se fue ampliando al AMBA y por qué no al resto del país. Muchas veces patologías que no se pueden resolver en otro lugar, por suerte podemos ayudar con la resolución nosotros, y también en la formación. Cuando les decía en 2013 abrió el Centro de Simulación del Hospital El Cruce, pensamos en trabajar con equipos de guardia. Entonces en pediatría, y pensando en el IRAP, en la insuficiencia respiratoria, que es la patología más frecuente que tenemos en pediatría, traíamos de cada uno de los hospitales de la red todo el equipo de guardia, los médicos y los enfermeros de cada día de guardia, y hacíamos talleres de habilidades en colocación de acceso venoso, en el manejo básico y avanzado de la vía aérea, y simulaciones de alto realismo, donde teníamos que aplicar los algoritmos de tratamiento de las patologías. Este proceso se extendió entre fines del 2013 y el 2014. En el 2015, con el plan Sumar, trajimos de todo el país médicos, enfermeros en neonatología y pediatría, y como les mencionaba hace un ratito Ignacio, en obstetricia se incluyó, además de los médicos y los enfermeros, a las obstétricas, que son parte del equipo que atiende una patología obstétrica. Los objetivos tenían que ver con la aplicación de los algoritmos de tratamiento de cada una de las patologías que habíamos elegido o detectado la necesidad de formación, y lo que eran estos factores humanos, el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo. Nosotros también trabajamos con un equipo en el que incluye al enfermero, al kinesiólogo, y en función de parte de lo que decía Nacho, de empezar a evaluar qué estábamos haciendo, para el plan Sumar pusimos encuestas de satisfacción. En ese momento, un año y pico después de abierto el centro, nos preguntábamos si la gente se iba conforme, si sentía que había aprendido y si se iba conforme con lo que le habíamos podido ofrecer. Y yo puse los de pediatría y los de neo, pero los de obstetricia tenían los mismos resultados. Toda la gente se fue muy conforme con tanto en el trato, preguntábamos desde el trato y la cordialidad, hasta si sentían que se habían cumplido los objetivos en cada una de las disciplinas. También hablando de trabajo en equipo o simulación interprofesional, en estos últimos años fuimos complejizando los casos y trayendo otras especialidades. Entonces, por ejemplo, en pediatría pudimos hacer con los equipos de guardia en el centro de simulación, simulaciones de la complejidad de la recuperación cardiovascular. Nosotros tenemos un equipo que hace cirugía cardiovascular pediátrica, entonces con gente muy experimentada, pero también se había sumado gente nueva. Entonces trabajábamos con el equipo para justamente poder mejorar estas habilidades no técnicas. Y también en el traslado intrahospitalario, recientemente el equipo de cirugía cardiovascular de adulto
ha estado trabajando también equipos de guardia que traen desde el quirófano o llevan al quirófano el paciente en plan de trasplante cardíaco, y bueno, dentro de los pasillos del hospital, qué ascensor utilizar, qué equipo llevar durante el traslado, quién se queda en el ascensor y quién se maneja por escalera. Ha sido muy satisfactorio. Y en el 2020-2021, con el COVID, también equipos de trabajo multidisciplinarios, trabajando sobre equipos de protección personal, los cuidados en relación al prono del paciente, el manejo de la vía aérea avanzada, y el armado y el seteo de respiradores para capacitar, reforzar las habilidades en aquellos intensivistas y en aquellos que no pertenecían a las terapias, pero que iban a empezar a trabajar con pacientes COVID, poder adquirir las competencias necesarias. También en el COVID hacíamos simulación in situ en quirófano, la entrada, pasar de la camilla de traslado a la camilla de quirófano, y cuando terminaba la cirugía, cómo este paciente tenía que ser trasladado nuevamente a la camilla y poder sacarlo del quirófano. Y volvimos a la simulación interprofesional, ya con todos los equipos de protección personal en el centro de simulación, para trabajar con los pacientes. Ya les mostré algunas fotos de pediatría y neonatología, pero así les cuento un poco los temas que fuimos trabajando estos años: detectando necesidades de formación en la red, sepsis en la primera hora. Esto era dirigido en algunas de las capacitaciones a pediatras, y por el otro lado a los residentes de la red. Cursos y jornadas de resucitación cardiopulmonar, el traslado interhospitalario, bueno, el de emergencias respiratorias que les contaba al principio, emergencias pediátricas con varios temas dentro de ellos, el alto flujo en pediatría. En UTIP, esto es más nuestro, más intrahospitalario, la simulación para residentes, todos los módulos de atención, todos los módulos que ellos cursan tienen simulaciones acá en el centro de simulación, resucitación en manejo más avanzado del paciente en terapia intensiva, manejo de recursos en crisis, esto de los factores humanos, también con los grupos de trabajo, los grupos de guardia de la terapia pediátrica, actualmente en comunicación, sobre todo en esta época de pandemia, en neonatología, con el manejo del recién nacido cianótico, la resucitación en sala de parto, sepsis neonatal y el manejo básico y avanzado de la vía aérea en neonatología. Y también hicimos siempre foco en la comunidad, por ahí viene de la impronta de tener nuestros pacientes en la terapia pediátrica y siempre convivir con la familia, pero tenemos desde hace muchos años resucitación para papás, cuidados de la traqueostomía y de la gastrostomía de los pacientes que quedan con esto y tienen que ir a la casa de esta manera. Y algunas imágenes de algunos de los cursos, residentes de la red trabajando en atención del paciente pediátrico en emergencias, cuidados de catéteres. Y también, como les decía, Nacho les hablaba como de mirarse y evaluarse. Bueno, fue un poco lo que quisimos hacer en pediatría. En 2017 nos pusimos a pensar, a ver cómo antes pensábamos qué opinaban ellos de cómo se iban, nuestros participantes. Bueno, ahora, ¿cómo creemos nosotros que les fue? O cómo vimos que les fue. Empezamos a medir cuántas simulaciones habíamos hecho, de qué temas, comparar pediatría con neonatología. Siempre a los neonatólogos les fue bien en el seguimiento de los algoritmos y en el trabajo en equipo mucho más que a los pediatras. Algunas imágenes de lo que era la simulación del traslado interhospitalario, que arrancaba en el centro de simulación con la estabilización del paciente y terminaba el escenario después de haber transcurrido por los pasillos del hospital, subirlo a la ambulancia, conectarlo al respirador de la ambulancia y dar la orden para que la ambulancia pudiera salir. Ese era el fin del escenario. Bueno, más imágenes de atención de un paciente pediátrico, habilidades en neonatología con la colocación del catéter umbilical.
¿Qué pasaba? Les contaba esto del shock séptico en la primera hora. Bueno, ¿cómo les fue? Nosotros les hacíamos en ese momento un pretest a los participantes, pasaban por todas las etapas de la simulación y luego les hacíamos un post-test. Bueno, y queríamos saber si eso servía para algo. Evidentemente mejoraban en general, pero había puntos específicos de la simulación que les servía para aplicar, por ejemplo, en este caso, la indicación del inotrópico en el shock frío y la indicación de corticoides, esto es 2017. Y como les decía Nacho, siguiendo los algoritmos, por eso les aclaré 2017, para estas listas de cotejo participaron nuestros compañeros del comité de shock, o del comité de sepsis, de shock, perdón, pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, quienes nos acompañaron siempre en el trabajo y en las simulaciones. El trabajo también, la formación de los residentes y de los médicos de planta en la atención del paciente y en la comunicación de malas noticias a los papás de nuestros pacientes pediátricos y como parte del equipo de procuración del hospital, la comunicación de la muerte encefálica y la solicitud de la donación de este paciente que teníamos en terapia pediátrica. Y también retomando lo que decía Nacho, por ahí nosotros somos un hospital público y desde la dirección siempre creyeron que la simulación era importante, pero también nosotros sentíamos que de alguna manera teníamos que contarles al hospital y a los directivos qué estábamos haciendo. Entonces seguíamos trabajando sobre los algoritmos y sobre cómo les iba a nuestros participantes, en este caso en el curso de emergencias pediátricas, que tenía 4 escenarios, uno de convulsiones, uno de trauma, uno de shock y uno de paro, arritmias y paro. Talleres de habilidades de colocación de acceso venoso, y el 2020, como decía Nacho, nos cambió un poco los esquemas, entonces también salimos a hacer simulación in situ. Por ahí ustedes no ven la diferencia de la foto, pero esta foto es dentro de la terapia pediátrica haciendo simulación, y como les contaba Ignacio, la simulación virtual también, con monitores o con persona simulada, la mamá de un paciente a la que le tienen que dar noticias telefónicas porque está aislada. Bueno, quería cerrarles con esto, que podemos hablar 1000 cosas de la simulación, pero parece que lo que yo me llevo siempre de esto es que todos nosotros, porque ustedes que están presentes hoy están haciendo simulación o queriendo hacer simulación, y no importa si tienen un gran centro de simulación o uno pequeño o un laboratorio o hacen solo simulación in situ, podemos cambiar el mundo. Y me voy a robar 1 minuto más porque tengo el corazón dividido, o es lo mismo, pero bueno, los quiero invitar a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla a que conozcan la Sociedad Argentina de Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente, que es una sociedad joven, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de que podamos unirnos todos los que hacemos simulación. Así que ingresen a www.sacim.org.ar, completan el formulario de inscripción y los van a contactar para poder seguir con los trámites, y en noviembre, los primeros días de noviembre, el Congreso Argentino de Simulación Clínica. Muchas gracias. Bueno, Norma, Ignacio, muchas gracias. Las presentaciones fueron sumamente interesantes. Más allá de lo que pueda llegar a decir yo, hay un montón de preguntas y comentarios, así que voy a empezar a trasladárselas. Así, bueno, ustedes pueden ir contestándolas en la medida que, bueno, si siguen surgiendo más, voy a ir leyéndoselas. Primero les leo un comentario por parte de Irma Mendoza, que dice: excelente y muy clara tu presentación, Ignacio.
Estoy haciendo simulación in situ en el Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía. Solo quisiera comentarte que fuiste de alguna manera el punto de partida, porque después de una presentación que hiciste en nuestra institución, nos fuimos 2 docentes a hacer el diplomado en Finisterra, y actualmente lo estoy implementando en los diferentes servicios con colaboración de expertos en el área. Así que, Ignacio, comentario. Un saludo a toda la gente de ahí. Y que después hay una pregunta un poquito más abajo de Irma, así que seguramente van a poder hacer un intercambio. Les traslado una pregunta que dice, es de parte de Ricardo Rosero, y dice: con la ley de interrupción del embarazo, ¿hay algún protocolo que estén manejando los obstetras y ginecólogos en cuanto a simulación se refiere? No solo en el área técnica, sino en el apoyo psicológico que necesitan esta población de pacientes. Bueno, justamente es un tema que muy importante, y justamente es la aplicación de un protocolo nuevo, con todas las dudas que trae justamente para los equipos intervinientes en este tema, y sin duda que estas perspectivas, como yo nombré un poco todo lo que es los derechos, ¿no? En la salud, la visión de la perspectiva de género también, el tema de la violencia obstétrica. En nuestra especialidad, sin duda que es un desafío empezar a trabajarlo de manera importante con la simulación clínica. Estamos en eso, estamos desarrollando algo de eso, pero todavía no hay nada que esté en funcionamiento. Pero sin duda que es un tema muy importante, porque nos tenemos que ir, obviamente, adaptando a los cambios que existen en la práctica médica, y bueno, y a los cambios también sociales que se van dando, y que nosotros como profesionales de la salud formamos parte de esta sociedad, y estamos involucrados profundamente en estos cambios, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora esta es una pregunta por parte del doctor Juan Ignacio Cobian, de Juanchi. Dice: interesante experiencia, muy bueno. ¿Qué resultados tuvieron con el programa de emergencias obstétricas? Y si tuvieron resultados, ¿cómo evaluaron su correlación con la intervención? ¿La simulación in situ se hizo en los espacios reales de trabajo o en espacios destinados a la actividad? En el primer caso, ¿cómo resolvieron los temas logísticos con los servicios? ¿Hubo que bloquear espacios reales de asistencia médica? ¿Qué colaboración tuvieron de los tomadores de parte de los tomadores de decisiones? Bueno, un saludo a Juanchi y a toda la gente del Centro de Simulación de FMEA Inspire. En simulación todos nos conocemos y todos hemos conversado bastante. Así que bueno, con respecto a esta pregunta, bueno, lo que yo tengo, que no me quería extender porque ya le estaba sacando espacio y tiempo a mi jefa y me iba a matar, tengo algunas evaluaciones presentadas justamente de distintos programas, de distintos enfoques, y con respecto a la pregunta, o sea, lo que está muy bien evaluado, y hemos evaluado también habilidades técnicas, no técnicas, el crecimiento comparando las dos, justamente con los residentes y el trabajo en el centro de simulación. Con simulación in situ, muchas veces son intervenciones que son de una jornada, y tener la posibilidad de hacer 2 jornadas como para hacer un seguimiento, una comparación evolutiva de la intervención, muchas veces es lo dificultoso. Yo manifestaba que cuando hay un programa que tiene varias etapas, digamos, hacer el seguimiento posterior cuesta bastante. Lo ideal cuando trabajamos en simulación in situ es trabajar en los escenarios reales, en el lugar donde ocurren los hechos, para poder trabajar con el entorno, con los contextos, y no trabajar en un lugar, digamos, que está prestado para realizar la simulación en ese momento, ¿no? Como que, si vamos a terreno, no queremos ir al auditorio del hospital a hacer la simulación. O sea, tenemos que intentar trabajar en los escenarios reales. Muchas veces hay dificultades de horarios, muchas veces nos ha pasado que no podemos hacer la simulación porque está ocupado por trabajo. Los escenarios son cortos generalmente, así que si nosotros esperamos alguna ocasión,
distintas opciones para trabajar. Podemos trabajar en el área de partos, por ejemplo, en el centro obstétrico, o podemos trabajar en consultorios de admisión, de obstetricia, que es como un consultorio de guardia, o podemos trabajar en la sala. Entonces tenemos que tener esas distintas posibilidades en la cabeza, pensarlas como para decir, bueno, yo voy a parto, si está ocupado, bueno, voy a hacer un escenario, por ejemplo, de eclampsia en la sala de internación. Se escucha un ruido de fondo que no sé quién es, que tiene prendido el micrófono, por favor apague. Bueno, así que bueno, no es demasiado sencillo a veces, pero bueno, tenemos que encontrar el momento y tenemos que pensar en las variantes que podemos utilizar. Y después, Juanchi, cuando quiera seguimos conversando porque está largo, así que bueno, espero que haya respondido una parte por lo menos de la pregunta. Sí, de todas formas, Juanchi, cualquier cosa necesitas preguntar. Veo que hay algo más, una pregunta para Norma, después la voy a leer, pero cualquier cosa puedes habilitar tu micrófono y preguntarles. Les traslado un comentario de parte de Eduardo Aguilar, que dice, súper interesantes las ponencias, estoy fascinado, les escribo desde Costa Rica, así que para ustedes también. Un comentario de Néstor Campos, que dice, la simulación está en pleno desarrollo y es imprescindible su uso desde el punto de vista ético, tanto el aprendizaje como el mantenimiento de las habilidades. No se concibe realizar en el ser humano, luego se debe aplicar lo aprendido en simulación con tutores. Felicitaciones por la jornada, de parte de Néstor Campos. Nuevamente, Irma Mendoza, que dice, quizá me gustaría que Ignacio o Norma mencionen los aspectos en que se diferencia un docente en simulación, porque quizás sea una de las cuestiones que más cuesta aprender al docente tradicional. Es lo más difícil. Nosotros lo decimos de la teoría y muchas veces si te volvés a mirar lo que hiciste, tendés a volver a lo tradicional porque es lo que aprendimos nosotros. Y no es que esté mal, en algún punto parte de eso es necesario, pero no sé, a mí me suena como un versito esto de la diferencia fundamental es que la forma de enseñanza que nosotros tuvimos o la forma en la que nosotros aprendimos es a través de lo que decía nuestro docente, que era como un Dios, que era el poseedor de toda la verdad, y nosotros tenemos que lograr que sea el estudiante el responsable de su propio aprendizaje, como trasladar esa responsabilidad, no significa sacárnosla de encima, sino guiarlo, facilitarle, por eso este cambio de nombre de instructora facilitador, facilitarle el camino, guiarlo, para que cada uno de los estudiantes pueda reflexionar sobre lo que está haciendo, entender qué sabe y qué le falta, y a partir de eso poder ir a buscar esa información y poder reconstruir. Vieron que hoy está la palabra deconstruir, a mí me gusta reconstruir el aprendizaje desde otro lugar. No sé, Ignacio, si quieres decir algo más. No, sí, compartimos obviamente, y en ese sentido también una de las palabras que a veces más nombramos cuando estamos trabajando con docentes universitarios y haciendo los cursos de instructores, que bueno, acá en el hospital hemos hecho varios y hemos trabajado también con convenios con otros lugares. Es justamente la palabra del espacio, o sea, tener un espacio para reflexionar, ¿no? O sea, la reflexión, la autorreflexión, y para poder reflexionar y dar el espacio para la autorreflexionar, muchas veces el docente tiene que bancarse el silencio, que muchas veces no ocurre en la enseñanza tradicional. O sea, no damos ese momento de quedarnos callados y a ver qué están pensando nuestros alumnos, ¿no? Y lo que dijo Norma, fundamental, transmitir de entrada, que es una construcción del grupo de participantes, ¿sí? Para que entiendan que la manera que van a aprender es otra, no es la manera tradicional. Tal cual. Ahora sí, nuevamente una pregunta de Juanchi para Norma, que pregunta en qué consistió el post-test
que comentaste, Norma? En esos trabajos que te mostré, Juanchi, eran las mismas preguntas, hubo una discusión ardua y que aún continúa entre nosotros si debemos hacer las mismas preguntas o no en el post-test. En este caso, que en los trabajos que te mostraba, eran pre y post las mismas preguntas. Hacíamos 10 preguntas en relación a cómo se aplicaba el algoritmo de conocimientos teóricos. Después tenían una clase, un teórico de esos contenidos. Nosotros, un poco, Ignacio dijo algo de esto, las dificultades en convocar. Nosotros trabajábamos para la red, largábamos la convocatoria, pero muchas veces nos pasaba que bueno, el residente A no podía venir, entonces mandaba al residente B, entonces teníamos cosas logísticas, aparte estamos hablando de varios años atrás, Ignacio también lo mencionó, esto de que la tecnología nos ayuda hoy a tener la lista previa, pero en ese momento lo que teníamos que hacer era dar la clase en ese momento, no podíamos mandar información previa. Entonces tenían un teórico y después pasaban a talleres, en el caso shock séptico, que era el trabajo que te mostré, colocación de accesos venosos, preparación de drogas, como algo así como aprendizaje basado en problemas, con un caso y cómo preparar las drogas y qué droga le tocaba, y una simulación de alto realismo donde tenían que aplicar todo eso que venían trabajando. Que además tenía un checklist, y alguno de los trabajos comparaba también cómo se habían desempeñado en relación al checklist. Y después que terminaba toda la simulación, toda la jornada, iban al post-test, donde tenían, te repito, las mismas preguntas. Perfecto. Tengo un comentario de Mónica Rodríguez que dice: genial sus experiencias, muchas gracias por compartirlo. También nos llega una pregunta, dice: buenas tardes, mi nombre es Miriam Menghini, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ciudad de Olavarría, UNICEN. Me gustaría conocer las experiencias que han hecho con estudiantes de grado, con qué centros de estudio. Bueno, arranco yo. Nosotros somos un hospital universitario, trabajamos con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde los docentes, en principio de la Tecnicatura de Emergencias Sanitarias y Desastres y la licenciatura en Enfermería, son los que vienen. También venían los de la licenciatura en Gestión de Quirófanos, son las instrumentadoras. Ese fue nuestro fuerte desde el inicio. También tenemos convenio con otras universidades del AMBA, así que muchas veces, en su mayoría de enfermería, han venido. También empezaron a sumarse un grupo de los alumnos de kinesiología, y recientemente la universidad es joven, y dentro de esa juventud, la carrera de medicina es la más joven, y tiene simulación. Ahí le pasó a Ignacio, creo que en el último año, donde es Ignacio el que está interviniendo. Así que, bueno. Sí, gracias, Normi. Sí, como nos contaba Norma, bueno, nosotros trabajamos por suerte, y la verdad que para cualquier centro de simulación, tener un convenio con una universidad, ser un hospital universitario, es una energía enorme, un flujo de energía enorme, que aparte a uno lo llena de mayor responsabilidad, porque vemos a los futuros profesionales cómo se están formando, cómo vienen sus perspectivas, digamos, en qué falencias tienen. A mí me toca estar ahora en el último año de la carrera de medicina, que es un módulo justamente que está enfocado, que me tocó desarrollar, y está enfocado justamente en la adquisición de destrezas, ¿sí? De destrezas básicas, y también vamos un poco más allá, ¿no? de
solamente lo que es la destreza práctica, ¿no? El taller de habilidades tradicional. Así que bueno, es un desafío bastante importante, sin duda que uno está haciendo camino y nos tocó adaptarnos a la pandemia y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos en el centro de simulación está cerrado, ¿qué hacemos con nuestro módulo de simulación, que yo tengo 4 semanas? Entonces, bueno, hubo que adaptarse, pensar en otras estrategias, trabajar mucho con telesimulación, adaptar la telesimulación también a lo que era factible, y jugar mucho con la imaginación, ¿no? Con la imaginación y con pensar que la adquisición de conocimientos o que los chicos se lleven conceptos y un aprendizaje fuerte desde la experiencia, ¿no? Más allá de que no podíamos estar al lado de ellos, ni que podían estar con los simuladores del centro de simulación, pero tratar de trabajar desde habilidades también no técnicas, utilizando obviamente todo lo que es la parte de comunicación, de juego de roles. Así que bueno, un desafío y un camino nuevo que estamos recorriendo, sobre todo en esta etapa de pandemia, que no la dejo de nombrar, porque la verdad que cambió el esquema a todos en un montón de cosas, y sobre todo en el ámbito de la simulación. Y después, por otro lado, a mí me tocó tener una experiencia en el año 2016, la primera intervención con la Universidad Nacional de Rosario, trabajando principalmente con los docentes. Ellos ya tenían una sala de habilidades justamente destinada para la cátedra de obstetricia y gineco, y después trabajar justamente en un proyecto un poco más grande con el desarrollo del hospital universitario, ¿sí? Del hospital de simulación, así le llaman, y trabajar más que nada en lo que es el perfeccionamiento docente, ¿no? Y algún asesoramiento relacionado con el centro. Pero sin duda que el desafío, me parece, es la inserción de la simulación en los programas, en la currícula, a mi entender, y bueno, tenemos que tratar de pensarlo en etapas, ¿sí? Hacer una inserción paulatina de la simulación en los programas, porque todo de golpe no se puede, porque necesitamos justamente que el recurso humano vaya entendiendo de qué se trata, necesitamos también equiparnos, y es un proceso que lleva años. No hablo más. Hablo mucho. No, pero bueno, está todo muy súper interesante. De hecho, nos llegan un montón de comentarios. Juanchi les expresa que está totalmente de acuerdo en el tema de las nuevas modalidades de educación y cómo hay que a esperar la respuesta del alumno y bancar el silencio, ¿no? Después nos llega una pregunta por parte de Marco Belsu, que dice: buenas tardes, primero felicitaciones por la ponencia. Primero, Norma, un gran ejemplo para la simulación en Argentina. Y pregunta: ¿cuáles son las dificultades que encontraron en la capacitación con profesionales de posgrado? ¿Qué estrategia sugieren ustedes para la adhesión de los distintos profesionales especialistas a la simulación? ¿Con qué herramientas de evaluación, validación sugieren iniciar en centros de simulación? Nacho siempre me deja a mí primero, no sé si por autoridad, a ver, bueno, hola Marcos. Marcos también tiene un recorrido, Belsu es neonatólogo y está haciendo mucha simulación en neonatología. No sé si tengo una estrategia, me parece. Lo que me pasó al principio, te hablaba de 2013 cuando iniciamos esto, es que venían gente, profesionales, de más edad que yo, con más experiencia que yo, pero tal vez no tan formados como yo en emergencias. Sobre todo en pediatría, lo que pasa es que la facultad nos enseña para hacer consultorio, y cuando empezamos a trabajar en la guardia, en el shock room de un lugar, en lugares donde por ahí la emergencia pediátrica, como no es tan frecuente, queda de lado, y en el momento que llega es el caos. Yo
yo creo que esto que decimos siempre, de lo que hablamos recién del rol docente, desde la humildad, como diría un amigo en especial de Juanchi, ya que está participando, que es Salvador Espinosa, que es un referente, y él siempre dice algo de la humildad, la curiosidad y el amor, o algo parecido. Yo creo que cuando el otro, que tiene miedo a equivocarse, porque no conoce esto de la simulación, porque hacer simulaciones es ponerse a que el otro te juzgue, te rete y te menosprecie, porque estamos acostumbrados a eso. Creo que agudizar esto de la humildad y de entender lo de la reflexión y preguntar con genuina curiosidad, como siempre me dice Adriana, mi compañera, Bordogna. De verdad, yo hubiera hecho otra cosa, esto de la molécula, en el debriefing, aplicar toda esta teoría cuando el participante, el otro, es una persona experimentada en su disciplina, pero que también tiene que aprender a reflexionar para mejorar, para esto del aprendizaje para la maestría. Yo creo que a la larga da resultado. No es fácil, y sabemos que hay gente que es difícil de llevar y difícil que pueda reflexionar y que es difícil que se pueda exponer y recibir algún comentario, no reto, sino comentario. Pero creo que es el único camino que nos queda, es persistir en esto, que de verdad, si logramos que el otro reflexione, aprendemos todos, que todos reflexionemos, aprendemos todos. Y en cuanto a la validación, un poco depende qué estás buscando. En cuanto a las listas de cotejo, muchas veces la validación te la da el mismo algoritmo, desde lo que dicen las sociedades, desde lo que está escrito, en cuanto a la lista de cotejo en sí. Y bueno, y después trabajar sobre eso. Me parece que lo que, por lo menos en lo personal, siempre me falta, o sentimos que nos falta esto, qué metodología elegir, qué tipo de investigación. Nosotros discutimos mucho si es mejor lo cualitativo o lo cuantitativo, y cuál es más fácil o más complicado de hacer, o en qué momento hacerlo. Me parece que como argentinos estamos en una etapa un poco más atrás de terminar de entender cuáles son nuestras mejores estrategias, y la sociedad de simulación está empezando a trabajar en esto, así que en breve podremos tener un poco más de información al respecto. Bueno, voy a trasladarles una más. Tengo pendientes 4 preguntas, así que voy a trasladarles una y ustedes me van diciendo cómo vamos con tema tiempo, si quieren. Por parte de Julio, ok, perfecto. Por parte de Julio dice: buenas tardes, desde la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata. Estamos instalando un centro de simulación y nos gustaría nos comenten la experiencia que vivieron al momento de la instalación del centro. Soy Julio Zambuesa. Te dejo, Ignacio. Empiezo, Normi. Bueno, Julio, nada, es un entusiasmo, un momento muy lindo, de mucho entusiasmo. Hay que tener muy claro justamente para qué, ¿no? Para qué se va a utilizar el centro. Hay que pensar en con qué programas podemos empezar, ¿no? O sea, ¿con qué programas ustedes pueden empezar? ¿Cuántos docentes tienen? ¿Cuáles son los recursos que tienen? ¿Cuál es el espacio físico que tienen? ¿Sí? Y en base a eso, empezar. ¿Podemos empezar sin un espacio físico? Sí. ¿Podemos empezar sin simuladores? Sí. Podemos empezar, o sea, pueden empezar a hacer simulación sin un espacio físico y sin simuladores, solamente con pacientes simulados, con algunos escenarios. Bueno, por eso hay que plantearse qué. Y bueno, y después está bueno también plantear las etapas de crecimiento tal vez del centro, ¿no? O sea, ver la perspectiva de crecimiento. Así que bueno, me acuerdo nosotros cuando empezamos acá en el Hospital El Cruce, empezamos trabajando con
con pediatría y con obstetricia. Fueron los dos programas que arrancaron, justo estamos nosotros dos, así que Norma, somos los protagonistas hoy, pero no, en serio, empezamos trabajando con estas dos especialidades, después se fue sumando enfermería, y bueno, fuimos creciendo también con neonatología, bueno, con otras especialidades, con trauma, y empezamos también a hacer actividades que eran periódicas, que eran actividades, digamos, que se repetían semanalmente, con programas que estaban enfocados a veces a jornadas simples, y bueno, íbamos abriendo la agenda, y a veces también con eventos que eran, no sé, mensuales o bimensuales. Así que bueno, empezar a pensar en eso, empezar a desarrollar los escenarios en base a los recursos existentes, ¿no? Perfecto, gracias Ignacio. Después Mónica nos pregunta bueno, saluda y si han realizado actividades de simulación con nutrición en su hospital y si pueden compartir sus experiencias. Ella nos habla desde Chile. No estoy al tanto bueno, Norma, ahora vos seguí vos, pero yo no estoy al tanto de que se haya desarrollado alguna actividad especial con la gente, con el departamento de nutrición del hospital, y no conozco tampoco alguna experiencia similar con esta profesión. Nos quedaron algunos pendientes, creo que nutrición y... No escuchamos bien a Norma. Norma, voy a seguir leyendo la siguiente pregunta. Creo que tenés problemas de conexión y cualquier cosa volvemos sobre este tema. La siguiente pregunta dice, no tengo su nombre, pero dice, en sexto año de medicina, ¿en qué se están formando? ¿Qué especialidades? Justamente por no tener presencialidad, ¿han puesto en juego recursos didácticos como software de evaluación, de casos clínicos, al margen del juego de roles? Bueno, en realidad tuvimos lo que estaba planteado en el programa del módulo simulación de sexto año de medicina, eran principalmente procedimientos, o sea, procedimientos bastante frecuentes en medicina, procedimientos donde necesitamos adquirir destrezas, por ejemplo, las suturas, ¿sí? Por ejemplo, una colocación de sonda rectal, de sonda vesical, bueno, ese tipo de destrezas. Cuando surge la pandemia, tuvimos que empezar a trabajar a distancia, tuvimos que empezar a imaginar cómo iba a ser, cómo podía llegar a ser el trabajo de destrezas, cada uno desde su casa. Bueno, logramos desarrollar algunos simuladores de bajo costo también para que los alumnos puedan entrenar desde su casa algunas destrezas, y después también como otras estrategias complementarias, hicimos el desarrollo también de algunos casos clínicos, pero desde una mirada del procedimiento, ¿no? Desde cuando empieza un procedimiento a cuando termina un procedimiento. Yo siempre le digo a los alumnos, desde que abrimos la puerta del consultorio y entra nuestro paciente hasta que cerramos la puerta del consultorio y se fue nuestro paciente. Todo lo que ocurre ahí es, digamos, la experiencia simulada. Así que bueno, más o menos en eso andamos, y bueno, esperemos que vuelva a la presencialidad igual, porque se nos están acabando las ideas. Bueno, para cerrar tengo 3 comentarios para hacerles llegar, uno de parte de Félix Martín, que dice, viendo cómo cambiar la manera de pensar de docentes, una idea que trato de mostrar en informática médica, de lo que soy docente, es que en cierta forma la secuencia de una sesión de entrenamiento es información, demostración, práctica y feedback, viene de la náutica y la aeronavegación, donde el estudio de errores y debriefing es una práctica común. Muy buen resumen para aquellos que queremos armar algo en simulación. Después Paola Saloni dice, situar al alumno en un entorno seguro,